Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. También bienvenidos a todos aquellos que siguen esta transmisión por medio de la radio, por medio de la televisión. Todos formamos un solo pueblo de Dios y queremos justamente compartir la fe y compartir sobre todo el amor que Cristo nos tiene a cada uno de nosotros. Ayer, queridos hermanos, iniciábamos la semana de oración por la unidad de las iglesias de Tréveris, Hildesheim y la iglesia de Bolivia. Nuestro cardenal Julio está en Alemania estos días justamente representándonos a toda la iglesia de Bolivia y nos unimos en la oración a él y le pedimos para que sea un encuentro de alegría, un encuentro de comunión y un encuentro también que sirva para ir acrecentando cada vez más esa relación de amistad que tiene que existir entre las iglesias. Finalizamos hoy, mejor dicho, el mes de la Biblia. Y tenemos que hacernos una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Qué impacto ha tenido la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas? ¿Nos hemos acercado más a Dios? ¿La hemos leído? ¿Hemos metido nuestro corazón en esa palabra que ilumina, en esa palabra que da vida, en esa palabra que nos transforma? ¿O tenemos que reconocer sinceramente que ha pasado el mes y la palabra de Dios también ha pasado de largo en medio de nosotros? Pues bien, queridos hermanos, desde esa palabra de Dios queremos mirar la realidad de nuestro pueblo. Vivimos en estos momentos en el país situaciones difíciles, tensiones. Algunas se van solucionando, otras quedan. Pero nos damos cuenta que hay una incapacidad para solucionar los problemas grandes que tiene nuestro pueblo. Las lecturas que acabamos de escuchar y que hemos proclamado iluminan el camino que vamos haciendo y las respuestas que debemos dar. No es una palabra que pasa, no es una palabra vacía para conformar o calmar las conciencias. Es, queridos hermanos, palabra profética que duele y que cuestiona. Es palabra de verdad que transforma y orienta las conductas de cada uno de los creyentes. La palabra de Dios en este domingo tiene un mensaje fundamental. No podemos poner fronteras al Espíritu que actúa donde quiere y como quiere. Es algo que queridos hermanos, a veces nosotros manipulamos la palabra para nuestros intereses. Y no podemos tampoco, nos dice la palabra de Dios, monopolizar la acción de Dios a nuestro capricho y según nuestros antojos. Nos lo dice Jesús, que en el reino de Dios que Él ha venido a instaurar, no ha venido a excluir, ha venido ¿a qué? A proclamar el mandamiento del amor, no a eliminar a quienes no están en su grupo o no piensan como Él. Miremos un poquito, queridos hermanos, lo que nos dice la primera lectura. El libro de los Números nos presenta la figura de Moisés y narra cómo el Señor ha querido que su espíritu fuera compartido por 72 ancianos. Apartaré una parte del espíritu que posees y lo posaré a ellos, para que repartan contigo la carga del pueblo. Reunidos en la tienda, comienzan a profetizar y a tener éxtasis. Pero alguien, Eldad y Medad, fuera de la tienda, hacen exactamente lo mismo. Josué va corriendo donde Moisés y les dice que hay que prohibir a esos dos que no están en el grupo que dejen de profetizar. Pero ahí justamente aparece la figura de Moisés que dice: ojalá
todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él los infunde el Espíritu. Queridos hermanos, palabras que son sumamente importantes para cada uno de nosotros, porque sabemos que desde Jesucristo, por medio del bautismo que hemos recibido en Él, también cada uno de nosotros hoy se cumple esta profecía de Moisés. Todos somos profetas en el pueblo de Dios. Profetas, sacerdotes y reyes de este pueblo de Dios. El Evangelio de Marcos sigue presentando a Jesús, instruyendo a los discípulos. Y nos presenta también un texto que es muy similar al del libro de los Números. Juan va corriendo donde Jesús para informarle que se han encontrado con alguien que expulsa demonios en el nombre del Señor. Y no es de los nuestros, no es de los nuestros. No pertenece al grupo de los discípulos. Ellos, los discípulos, acaban de ser elegidos y ya se sienten privilegiados y dueños del mensaje del Señor. Jesús les sale al paso y les dice que tienen que tener un nuevo estilo, que el estilo de Jesús no es el estilo de la reprensión, no es el estilo de la monopolización, no es el estilo de apropiarse de las cosas para sí mismos, porque no se lo impidan. Nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Queridos hermanos, la reflexión que hacemos cuando escuchamos estas palabras es: ¿por qué tenemos miedo de quienes piensan diferente de nosotros? ¿Por qué perseguimos, enjuiciamos o metemos en la cárcel incluso a quienes no forman parte de nuestro grupo, de nuestro partido, de nuestra sociedad, de nuestra vida familiar? Cada día vemos cómo se dan actitudes similares a estas, queridos hermanos, y constatamos con mucho dolor cómo aflora por doquier el espíritu de revancha, de desquite y de represalia, porque no son de nuestro grupo, no son de los nuestros. En muchos sectores de la sociedad se disparan las alarmas cuando alguien quiere controlar el poder y quiere manipular la subordinación. Por eso, queridos hermanos, es urgente crear espacios para la corresponsabilidad, la transparencia y la búsqueda del verdadero bien común. Que no sea bien para unos pocos, sino para quienes piensan como nosotros, porque el bien siempre tiene que ser para todos, sin distinción de clases, sin distinción de colores y sin distinción de credos. Queridos hermanos, constatamos que hay demasiadas exclusiones en nuestro país. Exclusiones que hacen mucho mal, que dividen, que enfrentan y sobre todo que rompen la armonía del pueblo que quiere paz, igualdad y trabajo para todos. Sí, el pueblo quiere paz, una paz que es desde la paz del Señor Jesús. Y la paz cristiana es libertad, es tolerancia, es compartir, es diálogo, es escucha, es perdón y es reconciliación. Lo decía el Papa Benedicto XVI en el reciente viaje que hizo al Líbano. Para edificar y consolidar la paz hay que volver incansablemente a los fundamentos del ser humano. La dignidad del hombre es inseparable del carácter sagrado de la vida que el Creador nos ha dado. Si queremos la paz, defendamos la vida.
Y queridos hermanos, nos damos cuenta que en este momento la vida pareciera como que no vale nada. Pareciera como que la vida hay que suprimirla de cualquier manera. Y eso no podemos admitirlo. Incluso durante estos días estamos escuchando esos grupos de personas que quieren la muerte de los no nacidos. Por eso, queridos hermanos, como cristianos, es urgente decir sí a la vida. Y también es urgente decir no, con mayúscula, con letras grandes, al aborto. Y como cristianos tenemos la obligación y la responsabilidad de oponernos a esas corrientes que están invadiendo la vida de nuestro país. Qué bueno fuera si tomáramos en cuenta las palabras de Jesús. Quien no está contra nosotros, está a favor nuestro. Para así crear espacios de corresponsabilidad, de búsqueda sincera, de buscar soluciones auténticas para nuestro pueblo y para nuestro país. Qué bueno fuera si tendiéramos la mano al que piensa distinto, si fuéramos capaces de abrir espacios de diálogo franco y sincero. Necesitamos, sí, queridos hermanos, un desarme espiritual. Sobre todo necesitamos de poner actitudes de odio, de revancha, de animadversión, haciéndolo al estilo de Jesús, que no vino a bloquear conciencias, sino a hacernos hombres libres y desde la libertad a abrirnos a nuevas iniciativas y a nuevas esperanzas. Hay mucho por hacer, pero tenemos que hacerlo todos juntos. El Evangelio de hoy, queridos hermanos, nos marca algunas pautas que son fundamentales de cómo tenemos que actuar hoy como cristianos. Y nos pone el ejemplo de dar un vaso de agua. Qué sencillo que es dar un vaso de agua. Pues bien, Jesús nos habla de gestos pequeñitos, de gestos insignificantes. Dar un abrazo, dar la mano, dar un vaso de agua, una sonrisa. Tantos gestos que podemos hacerlos de acercarnos a alguien que nos necesita. Pero también la palabra de Dios nos habla de gestos fuertes, de gestos grandes, de gestos importantes. Ahí lo vemos en la carta del apóstol Santiago. En un tono mucho más incisivo y profético nos habla del tema de las riquezas injustas. Esas riquezas que hacen daño a quienes las poseen y que hacen daño también a los pobres, a quienes se les explota para obtenerlas. Se está creando, queridos hermanos, en nuestro país la cultura del poder y del tener. No importa a qué precio. Y no importan tampoco los medios que utilizamos para hacernos ricos y para tener mucho dinero. Sepan, nos dice el apóstol Santiago, sepan que el salario que han robado a los trabajadores en sus campos está clamando. Y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Los bienes que ha creado el Señor, los ha puesto en nuestras manos, no son para utilizarlos nosotros individualmente, sino son para compartirlos, para socializarlos entre todos y no entre unos pocos privilegiados. Y sobre todo para compartirlos con los más desposeídos y aquellos que no tienen. Adueñarse de las riquezas para el uso individualista es un escándalo y sobre todo es un pecado. Queridos hermanos, no es hora de engañarnos en las cosas de Dios. Nuestro seguimiento de Jesús está llamado a ser testimonio y no a escandalizar. Luz en lo alto, sal que sazona y no que se ha desgastado. Somos responsables de la fe de los pequeños. Jesús habla de no escandalizar a los débiles. Hay demasiados escándalos que corrompen la sociedad e incitan a hacer lo mismo. Necesitamos, queridos hermanos, modelos de coherencia de vida, personas que prediquen con el ejemplo y que las palabras sean respuesta a los hechos y los hechos sean respuesta a las palabras de lo que se dice. Jesús va más allá y nos dice algo que quizás nos puede escandalizar también a nosotros. Si tu mano, si tu ojo, si tu pie
es para ti ocasión de pecado, córtatelo. La vida, queridos hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir Jesús? Nos quiere decir que es preciso prescindir del ojo, de la mano, del pie, cuando hay algo todavía mucho más importante. Y lo que es más importante es la vida. La vida es más que cada uno de nosotros. Es mucho más que los miembros del cuerpo. Lo que hay que salvar es al hombre en plenitud, es al hombre total, es la persona humana, es la dignidad de la persona humana, es también la dignidad de la sociedad. Por eso, queridos hermanos, no podemos dejar que se nos vaya descomponiendo nuestro país, nuestra Bolivia, por la corrupción, la mentira, la hipocresía, el narcotráfico y tantos pecados que campean en nuestro país en este día. Queridos hermanos, también tenemos gestos bonitos y gestos importantes. Estamos celebrando, como les digo, la Semana de Unidad por las iglesias de Hildesheim, Treveris y la Iglesia de Bolivia. 25 años de la Iglesia de Hildesheim y muchos años más con la Iglesia de Treveris. Nuestro cardenal está allá, ¿para qué? Para orar juntos. Nuestro cardenal ha ido ¿para qué? Para unar lazos de amistad, para romper barreras que es las que nos separan. Y desde la fe tenemos que reconocer, queridos hermanos, que es mucho más lo que nos une que aquello que nos separa. Hoy también está aquí una comisión de la hermandad que trabaja en nuestra diócesis de Santa Cruz de la Sierra. Está el padre el padre Ezequiel Pérez, que es el responsable de la hermandad y vicario general. Están hermanos de la comisión para unar lazos, para estrechar, que así sea.